buenas a todos y bienvenidos un día más a FitTéntalo, el programa, el podcast, el canal de YouTube, depende de dónde me estés viendo o escuchando, en el que, ya lo sabéis, hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. En los últimos años, con la caída del mito de que comer más veces al día, en concreto 5, era mejor para adelgazar, ha ido ganando terreno poco a poco el punto contrario. Comer menos veces al día es mejor para adelgazar. Y en este contexto seguramente habrás escuchado las mil maravillas de diferentes protocolos de ayuno intermitente, que si se pierde grasa de forma más sencilla, que si se pasa menos hambre, que si es un protocolo más intuitivo, mejor para la salud, etcétera, etcétera. Pero seguro que también has escuchado opiniones contrarias. Y aquí el problema o el inconveniente o incluso el miedo que normalmente se le suele atribuir a los protocolos de ayuno intermitente es la pérdida de masa muscular. Pero ¿realmente voy a perder más masa muscular si pierdo grasa haciendo ayuno intermitente? Pues de esto vamos a hablar precisamente en el episodio de hoy. Veremos qué dice la ciencia al respecto y al final del episodio os daré 7 consejos para que evites la pérdida de masa muscular mientras haces ayuno intermitente, así que quédate hasta el final. Pero antes de empezar, si quieres estar al corriente de todas las novedades y recibir las notas de este programa directamente en tu correo, con los puntos clave, con aquellas acciones concretas que puedes extraer, que puedes empezar a aplicar ya a raíz de estos episodios, el resumen perfectamente detallado en tu correo. Si quieres recibirlo, ya sabes que te puedes apuntar a la lista de email en fitténtalo.com. Es completamente gratuito y complementan realmente a la perfección estos episodios, así que si te gustan, ya sabes, en fitténtalo.com lo tienes y te puedes unir a esta pequeña gran familia que ya somos. Siguiente cosa que tengo que recordaros antes de empezar: si queréis que seamos nosotros quien os llevemos la alimentación, si queréis que sea yo quien os asesore nutricionalmente, ya sabéis también que podéis poneros en contacto conmigo a través de fitténtalo.com/contactar. Ahí tenéis un formulario, me contáis un poquito vuestro caso, vuestros objetivos y estaré encantada de ayudaros si es que hay plazas libres en el momento que me contactéis. Ahora sí, empezamos porque tenemos muchísimo de lo que hablar. Bien, introduciendo un poquito el tema, como siempre para empezar y para quien esté un poco perdido. Como he dicho al principio, el ayuno intermitente y otros protocolos similares de alimentación en tiempo restringido parecen algo novedoso o incluso una moda. Se está hablando últimamente mucho de ellos o desde hace unos años, pero nada más lejos de la realidad. La realidad es que los protocolos de ayuno intermitente han estado siempre en la historia de la humanidad. El ser humano ha realizado ayuno intermitente de forma un poco más obligada, no de forma voluntaria, pero lo ha realizado siempre a lo largo de la historia, cuando no había tanta disponibilidad de alimentos. Y precisamente esa es una de las ventajas, ese es uno de los beneficios que se le atribuyen al ayuno intermitente, el ser la situación normal de nuestro cuerpo o la situación que nuestro cuerpo espera. Es decir, esta teoría lo que defiende es que nuestro cuerpo está mucho más adaptado históricamente a pasar tiempos prolongados de ayuno que a estar continuamente comiendo como hacemos en la actualidad. Y aunque este episodio no pretende ser una guía de beneficios del ayuno intermitente, podemos hablar largo y tendido de ello en otra ocasión, sí que quiero poneros un poco en contexto para que entendáis por qué puede ser útil el ayuno intermitente en pérdida de grasa, porque aquí vamos a centrarnos en hablar principalmente de si realmente se pierde masa muscular. Ese puede ser un problema cuando yo estoy haciendo ayuno intermitente, pero para eso primero tenemos que entender por qué razón yo iba a querer hacer ayuno intermitente para perder grasa. Y es que lo cierto es que hay ciertos beneficios de hacer protocolos de ayuno intermitente cuando uno está haciendo una dieta hipocalórica, una dieta para perder grasa. Y aunque no me quiero meter con beneficios a nivel fisiológico, os voy a detallar los principales beneficios a nivel práctico que tienen estos protocolos. Principalmente son 2 beneficios y puede haber otros derivados de esos 2 principales. El primero es que es cómodo para muchas personas.
Muchas personas encontrarán mucho más sencillo hacer 2 comidas que hacer 5, tener que llevarse un tupper al trabajo, tener que estar pendiente continuamente de la comida. Entonces, si tú eres una de esas personas, una persona que anda muy liada para aquí y para allá, que no pasa mucho tiempo en casa, seguramente los protocolos de ayuno intermitente, o por lo menos protocolos con una menor frecuencia de ingestas, menor número de comidas al día, sean útiles para ti. Y el segundo beneficio, la segunda ventaja o punto positivo del ayuno intermitente es que normalmente, y digo normalmente porque esto puede ser muy individual, nos ayuda a sentirnos más saciados. Y es que si, por poneros un ejemplo, ya digo que no pretendo profundizar mucho en esto, pero por poneros un ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos 2000 calorías para repartir en nuestro día. Si yo hago solamente 2 comidas porque estoy haciendo un protocolo de ayuno intermitente y me salto el desayuno y solamente hago la comida de mediodía y la cena, si yo tenía 2000 calorías para repartir, esas 2 comidas van a poder ser de 1000 calorías cada uno. En cambio, si yo realizo 5 comidas, 6 comidas, esas comidas van a ser mucho más pequeñas. Y hay gente que encuentra esto un poco menos insatisfactorio, digamos. Mucha gente prefiere comer menos veces al día, pero que por lo menos esa comida sea abundante y le sacie. Mucho mejor que estar picoteando a lo largo del día ingestas más pequeñas. Pero ya digo que esto depende un poco de cada uno. Bajo mi punto de vista, normalmente las personas que pasan mucho tiempo en casa, si eres por ejemplo una persona que está opositando, que pasa muchas horas ahora con teletrabajo en casa, es posible que te beneficies un poco más de hacer mayor número de comidas, porque en ocasiones resulta difícil aguantar en casa tantas horas sin recurrir a la comida, aunque ya digo que esto es muy individual. En cambio, si tú eres una persona que pasa mucho tiempo fuera de casa, seguramente te beneficies o te resulte más práctico lo contrario. Ya comeré cuando llegue a casa, no tengo por qué llevarme la media mañana al trabajo o la merienda al trabajo si no quiero. Esos serían los 2 beneficios principales y luego podríamos ya rizar un poco más el rizo y decir que, por ejemplo, a algunas personas les ayuda a rendir mejor en el gimnasio. ¿Por qué? Porque si tú estás en una dieta hipocalórica, seguramente no estés comiendo tanto como te gustaría. Pero si tú distribuyes esas comidas de forma inteligente, por ejemplo, voy a poner esas 2 comidas de las que hablábamos al principio de 1000 calorías cada una, son 2 comidas abundantes, voy a poner una antes del entrenamiento y otra después. Hablaremos de eso al final del episodio. Voy a ponerlas rodeando al entrenamiento. Seguramente vaya a rendir mejor entrenando porque en esas horas de entrenamiento yo voy a estar más saciado, voy a estar mejor nutrido, etcétera, etcétera. Si hago comidas más pequeñitas es posible que note cierto vacío en el estómago mientras estoy entrenando y eso a algunas personas pues no les gusta. Pero bueno, porque tengáis un poco la justificación de por qué razón yo debería tener en mente o tener como opción hacer ayuno intermitente si quiero adelgazar, esas serían las 2 principales ventajas. Ser cómodo y para algunas personas sentirse más saciado. No obstante, al margen de los beneficios del ayuno intermitente, es cierto que también hay ciertos problemas, ciertas precauciones que debemos tener en cuenta cuando realizamos este tipo de protocolos. Y es que, aunque el ayuno intermitente sea, y esto lo quiero matizar porque parece que en nutrición va a haber algo revelador de repente que nos ayuda a adelgazar, la realidad no es esta. Aunque el ayuno intermitente sea beneficioso para algunas personas, no es tampoco la panacea, es simplemente un protocolo más. Y es que nada en nutrición, y aquí os lo tengo que decir, lo siento por la desilusión, nada en nutrición lo es. No existe ese santo grial, esa clave que te va a hacer adelgazar sin esfuerzo. Y aquí os voy a confesar una cosa, y esto es completamente 100% verídico. Yo cuando empecé la carrera de nutrición, antes de empezar, ese verano de antes de empezar la carrera, yo pensaba, ostras, seguro que en la carrera me dicen una clave para perder grasa, una clave para adelgazar. Seguramente que hay algo que los nutricionistas están tratando de ocultar y que es súper sencillo y súper fácil para conseguir adelgazar. ¿Y cuál fue mi sorpresa o mi desilusión máxima? Que esa clave no existe. Ya he finalizado la carrera, he completado mis estudios con miles y miles de cursos, con un montón de papers leídos, esa clave no existe. Y es que nada en nutrición
te va a ayudar a adelgazar sin esfuerzo. Al final las bases son las que son. Y esto es 100% verídico, así a modo de anécdota. Yo realmente pensaba que en la carrera me iban a contar ese secreto, el secreto mejor guardado de la nutrición, cómo adelgazar sin esfuerzo, tómate esto. No, la realidad no fue así. Además de un montón de conocimientos inútiles, no metieron en mi cabeza tal clave. O sea que eso ya os lo adelanto. Bien. Ya hemos dicho qué beneficios puede tener el ayuno intermitente, no obstante, al margen de estos posibles beneficios, hay una serie de cosas que se le echan en cara a este protocolo. Y una de ellas, y quizás la más conocida, es de la que vamos a hablar en este episodio. Se pierde más masa muscular cuando perdemos grasa haciendo ayuno intermitente. Y nadie debería querer perder masa muscular, porque ese sería otra pregunta que responder. Vale, ya sabemos por qué razón yo iba a querer hacer ayuno intermitente para perder grasa, pero ¿por qué razón yo no iba a querer perder masa muscular si al final estoy perdiendo peso? Pues no, supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero para quien esté un poco perdido, lo ideal cuando uno está adelgazando no es perder peso en general. Lo ideal, lo esperable, a lo que deberíamos aspirar todos es a mantener al máximo nuestra masa muscular, pero perder grasa. Lo que queremos perder cuando decimos adelgazar en realidad es tejido adiposo, queremos bajar de porcentaje graso. Entonces nadie en principio debería querer perder masa muscular, así que esto podría ser un problema. Pero realmente se pierde más masa muscular haciendo ayuno intermitente y al final de este episodio daremos 7 claves para que no pierdas masa muscular mientras realizas protocolos de ayuno intermitente. Pero vamos a ver si esto es cierto. La realidad, si vemos los estudios científicos que tenemos disponibles, la realidad es que es cierto. Hay algunos estudios que demuestran, entre comillas, que con protocolos de ayuno intermitente se pierde más masa muscular. Pero ¿qué pasa con estos estudios? Que la mayoría de estos estudios se hacen en sujetos que no realizan entrenamiento de fuerza. Se hacen normalmente en personas que incluso realizan entrenamiento cardiovascular, que ya sabéis que es más agresivo con la masa muscular. Digamos que es más sencillo perder masa muscular con entrenamiento de resistencia que si incluimos entrenamiento de fuerza. Entonces, esta no es una situación idónea ni una situación de la vida real, porque si alguien está realizando una dieta hipocalórica, debería, ya casi por defecto, debería estar realizando entrenamiento de fuerza. Entonces, nosotros no queremos analizar el impacto del ayuno intermitente en combinación con una dieta baja en calorías en una persona que no hace entrenamiento de fuerza. Eso no es lo que queremos porque nadie debería estar en esa situación. Nosotros estamos realizando entrenamiento de fuerza de forma adecuada, nosotros queremos perder grasa, pero tenemos la duda de si vamos a perder masa muscular. Esa es la situación que queremos analizar. No queremos estudios que analicen el ayuno intermitente en otras situaciones. Bien, pues estamos de enhorabuena porque hace unos meses se publicó una revisión sistemática justamente sobre este tema. Es una revisión de este mismo año, de 2020, que os la dejaré en las notas del programa para quienes estéis suscritos a la lista de correo. La revisión se titula Efecto del ayuno intermitente combinado con entrenamiento de fuerza sobre la masa muscular. ¿Y qué se obtuvo? Esta es una revisión de 8 estudios en total, de 39 que cumplieron sus criterios. Al final terminaron seleccionando 8 estudios, lo cual se tradujo en unos 219, tengo por aquí anotados 219 participantes en total, 153 hombres, 66 mujeres. Los resultados generales de esta revisión sistemática, que como ya sabéis es coger muchos trabajos de investigación, juntarlos y analizarlos en conjunto para sacar una conclusión, la conclusión general a la que llegaron los autores fue que la masa muscular se mantuvo cuando el ayuno intermitente se combinó con entrenamiento de fuerza. Es decir, buena noticia, no se perdió masa muscular cuando combinamos entrenamiento de fuerza, eso es muy importante, con ayuno intermitente. Pero hay matices en esto.
hay matices en esto que ahora pasaremos a comentar, porque ya sabéis que en este canal, en este programa, no nos quedamos con las conclusiones superficiales, sino que tenemos que ver, en primer lugar, qué estudios se incluyeron en este metaanálisis. Lo primero que tenemos, o las primeras puntillas que le podemos sacar a este trabajo, es que los estudios incluidos dentro de este metaanálisis duraron solo entre 4 y 8 semanas. Es posible que sea poco tiempo para determinar si los sujetos terminarían perdiendo más masa muscular o no. No sé si me entendéis. Igual, si hacemos este estudio a 4 meses vista, a un periodo un poco más largo de tiempo, nos damos cuenta de que, ostras, pues resulta que sí que estaban perdiendo masa muscular, solo que les hemos dejado tan poquito tiempo que no hemos podido verlo, entre 4 y 8 semanas. La siguiente pega que le podemos poner a este metaanálisis es que los protocolos de alimentación no estaban estandarizados, pero es que los protocolos de entrenamiento tampoco estaban estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Los protocolos de alimentación, por ejemplo. Dentro de estos 8 estudios que hemos dicho que se incluyeron en el metaanálisis, había estudios muy variopintos que utilizaban protocolos de ayuno intermitente muy diferentes. Por ejemplo, 3 de estos estudios incluidos analizaban el ayuno en Ramadán. Muchos estudios utilizan el Ramadán como situación porque, ya de paso, que esa gente está restringiendo sus horarios de alimentación, pues vamos a aprovechar para estudiarlos. Es más, hasta hace poco, relativamente, no había estudios que no fuesen en esta situación, pero por suerte eso ha ido cambiando y además de estudios con ventanas de alimentación de unas 14-15 horas, porque ya sabéis que el ayuno del Ramadán se basa en pasarse ayunando todo el día y comer por la noche. Además de ese tipo de protocolo, se incluyeron protocolos de lo que se conoce como Time Restricted Feeding. Esos protocolos, quizás el más famoso sea el protocolo que popularizó Martin, no sé cómo se pronuncia, Martin Bergham, el hombre de leangains.com, que es el ayuno de 16-8, el típico ayuno intermitente de 16-8, es decir, saltarse la cena o saltarse el desayuno normalmente. También había estudios de este tipo. Lo que pasa es que no estaban estandarizadas las dietas. Unas dietas eran un poco más altas en proteínas, otras dietas eran un poco más bajas, entonces obviamente los resultados van a salir más variopintos. Lo que tenéis que entender aquí es que un metaanálisis será más fiable cuanto más homogéneos sean los estudios que incluimos. Si no, estamos, digamos que, haciendo una media con estudios muy diferentes. Entonces puede ser que esos resultados estén sesgados. Además, había algunos protocolos de alimentación que no aseguraban que los pacientes estuviesen en restricción calórica, otros que sí, unos, como digo, que no controlaban la ingesta de proteínas, otros que sí, algunos les administraban las comidas a los participantes, otros dejaban que la gente, siempre que estuviese haciendo ayuno intermitente, comiese lo que quisiera el resto de horas. Entonces es difícil sacar conclusiones en base a unos protocolos tan variopintos, porque puede ser que un protocolo en concreto funcione, pero otro no. Y de hecho eso es lo que pasa y después lo veremos. Y los protocolos de entrenamiento tampoco estaban estandarizados. Es cierto que aquí por lo menos tuvieron la molestia de coger todos aquellos estudios que incluyesen entrenamiento de fuerza, pero había estudios que incluían entrenamiento al fallo, otros un entrenamiento un poco más liviano, otros incluso que combinaban entrenamiento de fuerza con una sesión de 20 minutos de entrenamiento cardiovascular después. Entonces esto también puede estar sesgando los resultados. Así que lo que tenemos que hacer para pasar al siguiente nivel y analizar bien si de verdad se pierde masa muscular con ayuno intermitente es analizar los estudios de forma individual, ver qué pasa cuando yo aplico este protocolo, qué pasa cuando aplico este otro protocolo, es mejor hacer 16-8, es mejor esta ingesta de proteínas o esta otra. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de hacer. De los 8 estudios que se incluyeron en el metaanálisis, si nos paramos a ver
qué resultados obtuvieron cada uno de ellos, nos damos cuenta de que a pesar de que la conclusión global de este trabajo es que no se pierde masa muscular, nos damos cuenta de que algún estudio sí que mostró una pérdida de masa muscular significativa, no muy grande, pero estadísticamente significativa. Entonces, de estos 8 estudios, solo uno mostró una reducción de la masa magra con respecto al valor inicial que fuese significativa. También os lo dejaré en las notas de este programa. Es decir, que un estudio sí que mostró que la gente estaba perdiendo masa muscular con el protocolo de ayuno intermitente. Pero si nos metemos a ver cómo era este estudio, nos damos cuenta de que en realidad aquí el ayuno intermitente estaba en clara desventaja, porque los autores de este estudio utilizaron una dieta muy baja en calorías, una dieta de una restricción del 75%. Es un déficit calórico exagerado y de hecho, aunque los resultados muestran que la gente que realizó ayuno intermitente perdió masa muscular, es decir, después de ese protocolo de ayuno intermitente acabaron con un poco menos de masa muscular que al principio, la realidad es que no hubo diferencias entre grupos, es decir, cuando a ambos grupos le aplicaron una restricción calórica del 75%, pero uno hacía ayuno intermitente y el otro grupo no. Y el resultado fue que perdieron masa muscular significativamente, pero ambos grupos. Es decir, el culpable de la pérdida de masa muscular en este caso no es el ayuno intermitente, es la restricción calórica exagerada, porque ambos grupos, tanto el que hacía ayuno intermitente como el que no, perdieron masa muscular al final de la intervención. Así que este estudio, aunque demostraría que se pierde masa muscular con el ayuno intermitente, digamos que no es válido porque, como veis, está en clara desventaja o en una situación súper desfavorable que cualquier protocolo aplicado con esa restricción calórica estaría el sujeto perdiendo masa muscular. Y por curioso que parezca, también hay estudios donde encontramos dentro de este metaanálisis que los sujetos aumentaban de masa muscular haciendo ayuno intermitente. Y dirás, Alejandra, ¿pero cómo puede ser que aumenten de masa muscular si se supone que están en restricción calórica? Pues, como os decía al inicio, no todos los estudios controlaron bien esto. Y la realidad de este estudio es que, aunque en teoría estos sujetos tenían pautada una restricción calórica de 250 calorías, es decir, debían estar comiendo teóricamente 250 calorías menos de las que gastaban, la realidad, después de analizar los datos, es que estaban en una dieta hipercalórica, estaban comiendo más calorías de las que gastaban y como resultado, a pesar de que estaban haciendo ayuno intermitente, como estaban con excedente calórico, ganaron masa muscular. Y eso explica perfectamente los resultados que obtuvieron. O sea que ni el primer estudio que mencionábamos es válido, ni el segundo estudio que mencionamos es válido. Entonces, ¿hay algún estudio dentro de este metaanálisis que haga bien las cosas? Lo cierto es que sí. Hay un estudio también muy reciente de 2020 donde podríamos decir que aplican un protocolo ideal o el protocolo que la mayoría de nosotros deberíamos estar tratando de aplicar si nos preocupa nuestra masa muscular y queremos realizar ayuno intermitente. Y es que os dejaré también este estudio, es de Stratton, os dejaré también este estudio en las notas del programa por correo. Os podéis apuntar, lo recuerdo, en fittentalo.com de forma completamente gratuita. La primera premisa o la primera consideración que tenían estos autores es que ajustaban o controlaban más bien la ingesta de proteína de los sujetos. Estos sujetos estaban consumiendo por encima del 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Que oye, es bastante y más teniendo en cuenta que otros protocolos aplicaban 1,6, 1 o incluso menos. Y obviamente salía perdiendo el ayuno intermitente. Aquí tuvieron esa precaución, les obligaron a ambos grupos, tanto el que hacía ayuno intermitente como el que no, a consumir más de 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es más, les daban un suplemento para asegurar esa ingesta. La segunda cosa que hicieron bien estos autores fue supervisar el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza estaba supervisado y la dieta también estaba bastante bien supervisada, de tal forma que los
autores y nosotros ahora al leer el trabajo podemos ver exactamente qué estaba comiendo esa gente y cómo estaba entrenando. Y lo siguiente que hicieron bien fue aplicar un déficit calórico más moderado. Aquí aplicaron una restricción calórica del 25% en ambos grupos. Ambos grupos estaban comiendo un 25% menos de sus calorías de mantenimiento, que como veis difiere mucho del 75% que estaban aplicando en el primer estudio. Estas sí serían unas situaciones, unas situaciones adecuadas para analizar si de verdad el ayuno intermitente nos va a hacer perder más masa muscular o no. Y el resultado de este estudio, que a mi juicio está bastante bien planteado, fue que la pérdida de masa grasa no tuvo cambios, es decir, no hubo cambios en la pérdida de masa grasa, que sería lo ideal, perder grasa por igual con ambos protocolos, y tampoco hubo cambios en la masa libre de grasa. Es decir, por resumir esta parte, se perdió igualmente grasa sin perder músculo con ambos protocolos, aplicando, eso sí, las condiciones que veníamos anunciando: 25% de restricción calórica, una dieta con 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso, etc. Entonces, una conclusión más firme, por resumir un poco todo esto, y ahora vamos con esos 7 consejos que te ayudarán a evitar perder masa muscular haciendo ayuno intermitente. Una conclusión más firme que simplemente decir: la masa muscular se mantiene igualmente cuando uno hace entrenamiento de fuerza y ayuno intermitente. Una conclusión un poquito más meticulosa sería la siguiente: con las proteínas y las calorías adecuadas, el ayuno intermitente en conjunto con el entrenamiento de fuerza puede aumentar la masa muscular si estoy comiendo las calorías adecuadas para aumentar de masa muscular, y disminuir la masa grasa, o por lo menos puede ayudarnos a mantener la masa muscular cuando estamos perdiendo grasa. Pero con esos matices, con las proteínas y las calorías adecuadas, el ayuno intermitente puede ser igualmente válido, igual que una alimentación con una mayor frecuencia de comidas, para perder grasa y mantener nuestra masa muscular. Eso sí, ya os voy dando pistas de lo que no se debe hacer. Si juntas ayunos muy prolongados con poca proteína y pocas calorías, o incluso podríamos añadir aquí mucho cardio, ayunos prolongados, mucho entrenamiento cardiovascular, poca proteína y pocas calorías, puedes despedirte de tu masa muscular, porque estarás creando el ambiente idóneo para que se vaya y no vuelva, y no quiera verte más por lo mal que la has tratado. Así que, ¿qué tenemos que hacer entonces si apreciamos nuestra masa muscular y nuestro rendimiento incluso, porque al final van un poco de la mano? Lo que tenemos que hacer es lo contrario que hemos dicho ahora mismo. Así que vamos con esos 7 consejos que te ayudarán a evitar perder la masa muscular mientras haces ayuno intermitente. Sacad papel y boli, que aquí viene lo práctico y lo verdaderamente aplicable de este episodio. El primer consejo es que, aunque tu objetivo sea bajar de peso, no apliques, por favor, un déficit calórico muy agresivo. Si tú estás realizando ayuno intermitente, te has motivado, voy a empezar a eliminar el desayuno, patatín patatán, a incluir más verduras, es posible que hayas hecho una reducción bastante grande de tus calorías. Así que trata de calmarte con eso. Después veremos un poquito más cómo se puede hacer esto. Trata de calmarte con esto, porque si juntas periodos largos de ayuno con calorías muy bajas, estarás, como hemos dicho antes, creando el ambiente idóneo para perder masa muscular. Así que, primer consejo, aplica un déficit calórico moderado. Un 25%, como utilizaban en el estudio que hemos dicho que estaba bien planteado, está bien. Un 25% de déficit, que normalmente para una dieta más o menos estándar sería restar unas 500 calorías, pero es mejor expresarlo en porcentaje, porque será un valor relativo, no un valor absoluto. No es lo mismo quitar el 25% de una dieta de 3.000 que el 25% de una dieta de 2.000. Entonces, calculáis vuestras calorías de mantenimiento, calculáis el 25% y se lo restáis. Simplemente eso será un buen punto de inicio.
El segundo consejo, monitoriza tus avances de alguna forma. Puede ser con fotos, puede ser con medidas de perímetros, puede ser pues con diferentes métodos. En el episodio 24, si no me equivoco, del podcast, hablamos sobre cómo monitorizar tus avances de forma adecuada. Esto te va a ayudar, por un lado, a ver si de verdad te estás viendo mejor, porque en ocasiones, cuando aplicamos un déficit calórico muy agresivo y no estamos haciendo las cosas del todo bien, nosotros vemos que, ostras, la báscula está bajando, pero yo no me acabo de ver bien del todo. En las fotografías no se me ve más rajado. Pues puede ser que algo se te esté escapando en este sentido. Así que monitorizar tus avances es una muy buena idea también para saber si estás aplicando el déficit calórico adecuado. Esto ya digo que está mejor explicado en el episodio 24, pero si tú estás perdiendo peso muy rápido, es posible que estés aplicando un déficit calórico muy agresivo. Entonces, eso puede ser una alerta para decir, ostras, tengo que ajustar un poco mi alimentación, voy a subir un poquito las cantidades, que seguramente siga avanzando, pero a un ritmo un poco más pausado, y me aseguro de preservar mi masa muscular. El tercer consejo para evitar perder masa muscular sería realizar entrenamiento de fuerza. Esto ya lo hemos anunciado a lo largo de todo el episodio, pero yo matizaría aquí algo más. Realizar el entrenamiento de fuerza adecuado. Y es que lo que tienes que hacer, por explicarlo de forma clara, es darle a tus músculos motivos para quedarse. Tienes que darle a tu músculo, a tu masa muscular, motivos para quedarse. ¿Y qué mejor motivo le puedo dar que demostrarle que los necesito para algo? Que demostrarle que los estoy usando. Así que el entrenamiento de fuerza tiene que ser suficiente estímulo. Las pesas rosas no son suficiente estímulo como para que tu masa muscular no se vaya. Suficiente estímulo como para, lo dicho, darle razones a ese músculo para que se quede. Así que entrenamiento de fuerza adecuado, muy importante. El cuarto consejo es que te asegures de consumir la cantidad de proteína adecuada. También lo veníamos anunciando antes. Una buena cantidad para la mayor parte de personas, pues en torno a 1,8 a 2 gramos por kilogramo de peso al día podría estar bien. En personas que ya están en un porcentaje de grasa muy bajo, lo subiría por encima de los 2 gramos por kilogramo de peso al día, llegando hasta los 2,5, por ejemplo, sin ningún problema. Pero vamos a poner como límite inferior el 1,8 gramos por kilogramo de proteína al día. Hay un montón de calculadoras donde puedes calcular esto sin problema para ver más o menos cuánta proteína estás consumiendo al día. El quinto consejo sería que si aprecias mucho tu masa muscular, seguramente sea un poco más prudente entrenar en estado de alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo estoy haciendo un protocolo de ayuno intermitente de 16-8 y me estoy saltando el desayuno, pues seguramente, y mis dos comidas principales son la comida de mediodía y la cena, seguramente sea más prudente entrenar por la tarde, entre la comida y la cena, que entrenar por la mañana cuando vengo del ayuno nocturno y de no haber desayunado. Seguramente sea un poquito más prudente. Pero, por hilar un poquito más fino, si queremos, como digo, preocuparnos un poco más o rayarnos un poco más la cabeza, por decirlo claro, si realizamos la primera ingesta, por explicaros una distribución del entrenamiento, si queremos hilar un poco más fino, realiza tu primera ingesta. Hemos puesto esa situación hipotética en la que me salto el desayuno, como y ceno. Solamente esas dos comidas son las que yo he elegido realizar. Realiza la primera ingesta, en este caso la comida, si voy a entrenar por la tarde, en torno a 1 o 2 horas antes del entrenamiento, para conseguir hacer la digestión, porque recordemos que si haces menos comidas, seguramente esas comidas vayan a ser más pesadas y no queremos ir con el estómago lleno a entrenar. Entre 1 y 2 horas antes de entrenar hago la primera comida y la segunda comida va a ser mi comida más abundante del día, porque ahí ya no me importa tanto quedarme un poco más saciado porque ya habré entrenado, me vendrán bien esos nutrientes para recuperar, etcétera, etcétera. Entonces, quinto consejo o 5 más 1 sería el sexto consejo. Si quieres hilar un poco más fino, la primera comida entre 1 y 2 horas antes y que tu comida principal, la más grande, sea la comida de después de entrenar, un poco por tema de saciedad y de comodidad entrenando. Y el séptimo y último consejo es
que si tienes por alguna razón que entrenar en estado de ayuno, hemos dicho que quizás sea un poco más prudente entrenar en estado de alimentación, pero si tienes que entrenar en estado de ayuno porque tu horario así te obliga a entrenar por la mañana y me he saltado el desayuno, trata de que no pasen muchas horas hasta la siguiente comida. Si, por ejemplo, lo dicho, yo me salto el desayuno, pues seguramente sea un poco mejor retrasar quizás el entrenamiento para que coincida un poco antes de la comida de mediodía. La idea general es que si yo entreno en estado de ayuno, voy a tratar de meter esa comida después de entrenar lo antes posible, porque será cuando mi cuerpo esté un poco más receptivo. Así que eso también es importante. No dejemos muchísimas horas después de entrenar sin comer si aún encima no hemos comido nada antes. Y un bonus extra, esto ya sería 7+1, hidrátate bien. Un problema que suelen encontrar muchas personas cuando entrenan en ayunas, sobre todo al entrenar en ayunas por la mañana, después de pasar la noche sin ingerir nada y sin ingerir líquidos, es el tema de los mareos. Y muchas veces no es bajadas de glucosa, que eso es lo que dice mucha gente. Normalmente es un desequilibrio de sales minerales. Entonces, incluir una buena hidratación por la mañana, un vaso de agua, incluso agua con un poquito de sal, llevársela al entrenamiento en una cantimplora, en un recipiente, un poco de agua con algo de sal. Si no os gusta mucho podéis echar agua, un poco de limón y sal, seguramente vaya a solucionar esos problemas. Y hasta aquí estos 7 consejos que te ayudarán a evitar perder masa muscular mientras haces ayuno intermitente. Hemos visto qué cosas podemos hacer para tratar de remediar la pérdida de masa muscular y además hemos explicado o contextualizado todo este asunto y habéis podido analizar vosotros mismos cómo está la evidencia o qué nos dice la evidencia en relación a este tema, así que espero que os haya ayudado este episodio, espero que hayáis sacado cosas prácticas y espero que os haya resultado interesante. Recordaros antes de irme que si quieres recibir todas las notas de estos episodios, todas las referencias científicas que he ido mencionando, te puedes apuntar de forma totalmente gratuita a la lista de correo, además va con un ebook de regalo a la lista de correo en fitdentalo.com. No tiene pérdida y así me tienes a golpe de teléfono en tu bandeja de entrada. Lo siguiente que tengo que recordaros es, o más bien agradeceros, que os suscribáis a YouTube si es que estáis viendo esto a través de esa plataforma y que le deis a like al episodio del podcast si es que me estás escuchando en audio. Por mi parte, nada más, nos vemos la semana que viene con otro episodio igual de interesante, espero que este. Adiós.